Mi amigo Jack. El viajero de las estrellas. Escrito por Efrén Villaverde. Para mis hijos, Rubén y Martín, lo más hermoso que me ha dado la vida. Espero que disfrutéis de esta historia. Capítulo 1. La llegada. Luis miraba distraído por la ventana, observando las estrellas en el firmamento, mientras soñaba despierto con un universo plagado de maravillas tan extraordinarias que tan solo con imaginarlo ya era suficiente para ser feliz. Es hora de irse a la cama, dijo Laura asomándose por la puerta. Pero, mamá, estoy de vacaciones, respondió Luis con voz dulce. Déjame un poco más, por favor. Quiero quedarme un ratito viendo las estrellas. Ya sabes que cuando estamos en la ciudad no puedo verlas. Laura le dedicó una sonrisa de esas que solo Luis podía sacarle. Una sonrisa tan pura y sincera que irradiaba felicidad. Está bien, pero solo 5 minutos más, le dijo sin perder la sonrisa en ningún momento. Después quiero que te metas en la cama y te eches a dormir, siguió diciendo mientras acariciaba con suavidad la tripa de Luis, provocándole así una risa incontrolable. Ya va siendo hora de que te pongas a soñar con esas estrellas que tanto te gustan, malandrín. Luis comenzó a revolcarse por la cama entre ataques incontrolables de risa. Si había algo a lo que no era capaz de resistirse, eran las cosquillas. Y su madre lo sabía, por eso siempre las utilizaba para salirse con la suya. Está bien, mami, me iré a la cama, lo prometo. Solo 5 minutos y me iré a la cama, le prometió a su madre entre risas. Vale, acepto. Pero recuerda, me lo has prometido. Y una promesa, es sagrada. Lo sé, mami. Era una calurosa noche de verano y el cielo lucía completamente despejado, sin que ninguna nube interrumpiera la visión de las brillantes estrellas del firmamento que tanto despertaban el interés de Luis. Aquel día estaba tan despejado que, además de poder observar montones de estrellas, también podía verse con claridad la Vía Láctea, lo que era bastante menos habitual. Surcaba el firmamento de un lado a otro, como una gran mancha blanca que partía en dos toda la cúpula celestial. Aquel sí que era un espectáculo digno de verse, y no los que anunciaban en la televisión cuando estaba en casa, como el fútbol, las películas o el circo. Acostado en su pequeña cama, con la cabeza apoyada en la almohada y los brazos sujetándola, Luis se imaginaba a un gigante caminando despacio entre las estrellas, cargando con un enorme barril de leche que era casi tan grande como él. Eso significaba que aquel barril era de un tamaño colosal, incluso visto sobre los hombros del gigante, por lo que ese gigante tenía que ser realmente fuerte. El barril tenía un pequeño agujero en la parte trasera, por el que salía un fino chorro de un líquido blanco y brillante que se derramaba sobre el firmamento. Cuando el gigante seguía caminando, el líquido iba quedando detrás de él, dibujando una enorme línea blanca que atravesaba el cielo. Eso era exactamente lo que Luis veía ahora desde la ventana. Eso era para él la Vía Láctea. Luis, a dormir, ya han pasado los 5 minutos, dijo Laura sonriendo con ternura desde la puerta de la habitación. Vale, mami, ahora mismo voy, contestó Luis, mientras continuaba mirando por la ventana de manera distraída. Venga, a la cama que ya es muy tarde. Mañana podrás mirar otra vez las estrellas antes de acostarte. Está bien, mami. Pero solo porque te lo he prometido, dijo mientras se reía. Lo que tú quieras, listillo. Luis se metió en la cama remoloneando y se tapó hasta la cabeza con las sábanas. Hasta mañana, mami. Te quiero, se despidió con voz tierna. Hasta mañana, cariño. Yo también te quiero. Laura le dio un sonoro beso en la mejilla y salió de la habitación cerrando la puerta tras de sí. No cierres de todo, gritó Luis extendiendo la mano. Laura dejó la puerta entreabierta y bajó a la cocina.
Luis esperó un par de minutos agazapado bajo las mantas, para asegurarse de que su madre se había marchado. Después se levantó despacio, intentando no hacer ni el más mínimo ruido, y se acercó de nuevo a la ventana, para así poder seguir mirando las estrellas. La verdad es que Luis era un niño muy bueno y obediente, pero solo podía ver las estrellas durante el verano, cuando estaban en la casa de la aldea. Durante el resto del año, mientras estaban en la ciudad, tenía que conformarse con ver alguna entre las nubes y los edificios, y eso cuando no quedaban eclipsadas por las luces de las farolas y los coches. Eso no le parecía suficiente, así que tenía que aprovechar al máximo el tiempo que estaba en la aldea. Separó la cortina azul celeste que tapaba la ventana, y se dispuso a mirar el cielo de nuevo, como hacía siempre. Aquella noche estaba más despejado de lo habitual, así que no podía dejar pasar la oportunidad de quedarse un rato más observando las estrellas, hasta que oscureciera por completo. Si no lo hacía, sabía que se perdería un espectáculo poco habitual, y que después se arrepentiría de no haberlo hecho. Se estaba arriesgando a que su madre lo descubriese, pero merecía la pena intentarlo, el premio era demasiado maravilloso. La noche comenzaba a cerrarse sobre el bosque, y las estrellas empezaban a llenar todo el firmamento como nunca antes había visto. Luis no podía separar los ojos de aquel maravilloso espectáculo que estaba presenciando. Cuando un fugaz destello de luz golpeó el cristal como el flash de una cámara fotográfica. Después se apagó de manera repentina, como si nunca hubiese existido. Duró tan solo un instante, pero sabía que había sucedido. Luis reaccionó dando un salto rápido hacia atrás para apartarse de la luz, pero, para entonces, todo había pasado ya. Su reacción había sido demasiado lenta. Examinó despacio la habitación, mirando a un lado y al otro, aunque no sabía muy bien lo que buscaba. La luz se encontraba apagada y no quería encenderla para no llamar la atención de su madre, así que tampoco podía ver mucho. Pero, aún así, estaba seguro de que allí no había nada sospechoso. Todo estaba igual que siempre, no había nada extraño ni tampoco le parecía que ninguna cosa estuviera fuera de su lugar. Tal vez fuera todo producto de su imaginación. Estaba demasiado cansado, así que decidió que ya había tenido bastantes emociones por un día y se metió de nuevo en la cama. Era hora de dejar que el sueño ganara la partida. Esta vez se quedó dormido prácticamente al instante, y esa noche pudo compartir sus sueños con gigantes cargados con enormes barriles de leche. Caminaban entre las estrellas, saludando a cada una de ellas con una pequeña reverencia mientras se quitaban la gorra y decían: «Hola, estrellita bonita que alumbras mi camino. Gracias por iluminar la noche oscura y ayudarme a llegar a mi destino». Las estrellas, por supuesto, mostraban siempre su mejor sonrisa y respondían con educación al gigante: «Buenas noches, señor gigante. Es un placer iluminar la senda que lo guía hacia su destino, pues es mi labor alumbrar el camino que a vuestra casa os ha de llevar sin desatino». Y así, uno tras otro, con sus enormes barriles de leche cargados a la espalda, mantenían viva la gran mancha blanca que Luis podía ver ahora mismo cruzando el firmamento, y que todos nosotros conocemos como la Vía Láctea. Esa noche, Luis se despertó muy temprano. No sabía qué hora era, ya que no tenía reloj y además todavía no sabía leer muy bien la hora. Confundía las agujas y se equivocaba con frecuencia al tener que añadir o quitar minutos. Lo que sí tenía claro cuando se despertó fue una cosa, que todavía era de noche. Al mirar por la ventana, las estrellas brillaban en lo alto del cielo en todo su esplendor y la noche abrazaba el mundo con sus largos y profundos brazos. De repente, cuando todavía estaba abriendo los ojos, notó que algo se movía en una esquina de la habitación. Luis se levantó despacio, intentando no hacer ruido, se puso las gafas para poder ver mejor lo que había a su alrededor, y observó a una pequeña criatura que se encontraba agazapada en un rincón del dormitorio, entre el armario y la pared. Al principio se asustó un poco.
Es bastante lógico, ya que nadie espera encontrarse una criatura viva en una esquina de la habitación cuando se despierta en plena noche. Pero cuando se fijó bien en lo que había allí, comenzó a sentirse más tranquilo. Era un ser de unos 30 centímetros de altura aproximadamente. Luis pensó que él tenía peluches más grandes, y estaba completamente cubierto por una capa de pelo de color rosa pálido. Su cabeza también era de color rosa y tenía la forma de un cubo. Era difícil decir dónde empezaba la cabeza y dónde terminaba el cuerpo, ya que no tenía cuello. Presentaba un mechón de pelo en el centro de la frente, de un tono rosa más oscuro que el resto de la cabeza, que le caía por delante de la cara de forma graciosa. Su cuerpo era rosa y blanco a rayas, similar a una cebra, pero también era cuadrado, al igual que su cabeza. Tenía un solo brazo en forma de trompa que le salía del centro del pecho y de su boca salían dos colmillos puntiagudos de un blanco tan reluciente que brillaban bajo la luz de las estrellas. Lo cierto es que eran similares a los colmillos de un vampiro. A Luis, aquel extraño ser le recordaba un poco a Bob Esponja, su personaje favorito de dibujos animados. Se acercó un poco a él, con cuidado, dando pasos cortos y sin hacer movimientos bruscos. «Hola», saludó con cautela. «¿Sabes hablar?» «Sí», respondió el pequeño ser de color rosa, «sé hablar, y también sé hacer muchas otras cosas». Luis lo miró extrañado. «¿Tienes nombre?», preguntó. «¿Cómo te llamas?». El pequeño ser que estaba frente a él dio un paso adelante, acercándose un poco. «Me llamo Yaiduhanai Kakluk, y vengo de un pequeño planeta llamado Iris». «¿Yaka ya?» «Yu?», a Luis se le trababa la lengua al intentar pronunciar ese extraño nombre. Nunca en su vida había oído un nombre tan raro. Pero, ¿qué nombre tan raro? «En mi planeta es un nombre bastante común», dijo mientras emitía un suave silbido. «Creo que te llamaré Jack. ¿Te parece bien?» «Claro, ¿por qué no? Puedes llamarme Jack si eso te resulta más cómodo», respondió el misterioso ser rosado, emitiendo de nuevo ese sonido sibilante que ya había hecho anteriormente. «¿Por qué silbas?», le preguntó Luis. «Ah, claro, perdona. Esa es la forma de sonreír de mi especie». Jack extendió su único brazo dejándolo justo frente a Luis, y él le respondió chocando con su mano. Al hacerlo, a Luis le dio la impresión de que Jack era blandito como un osito de peluche. Después, Luis dejó la palma de la mano extendida hacia arriba, para que Jack le devolviera el saludo. Jack aceptó el ofrecimiento y chocó las 5 con gusto, aunque él solo tenía 2 dedos. Capítulo 2. Mi amigo especial. Estaba resultando un día realmente extraño, y Luis ya no pudo dormir más durante el resto de la noche. Era un niño curioso e inquieto y quería saberlo todo sobre Jack. No todos los días se tiene la oportunidad de conocer a un extraterrestre. Así que se sentó a escuchar todo lo que ese pequeño alienígena de color rosa tenía que contarle, dispuesto a hacerle todas las preguntas que se le pasaban por la cabeza, que eran muchas. Jack le contó que su planeta se llamaba Iris, y que se encontraba a varios miles de años luz de la Tierra. Era un planeta muy pequeño, menos que nuestra Luna, y estaba mucho menos poblado que la Tierra. Se encontraba situado en un sistema de 13 planetas llamado Sistema Nebulón, y giraba alrededor de una estrella joven a la que llamaban Nébula, que daba gran cantidad de luz y calor a la superficie de Iris. Era un planeta tan pequeño que casi todos sus habitantes se conocían en persona, y si no se conocían, habían oído hablar los unos de los otros. Luis escuchaba a Jack con una enorme sonrisa dibujada en la cara. Podría seguir escuchando sus historias durante horas, mientras él le contaba cómo era su planeta natal, las cosas que había visto en el universo o lo que hacía allí, pero la luz del día comenzó a colarse por la ventana, iluminando poco a poco todas y cada una de las esquinas de la habitación. Poco después, su madre entró en la habitación para darle los buenos días, como hacía cada mañana.
Hola, Peque, veo que ya estás levantado, dijo al verlo sentado en la alfombra mirando hacia una esquina. Hola, mami, buenos días, respondió Luis levantándose e intentando disimular. ¿Qué hacías ahí sentado, cariño? Nada, solo hacía sombras chinas con la luz que entra por la ventana, dijo Luis intentando sonar convincente. Laura miró hacia la esquina donde se encontraba Jack, con aire distraído. En ese mismo instante, Luis se puso a saltar y a bailar, intentando llamar su atención para evitar que viera a Jack. Pero Laura no parecía haber visto nada raro. Tan solo se quedó mirando hacia el lugar donde se encontraba Jack sin inmutarse ni siquiera un poco, y comenzó a hablar. Bueno, enséñame esas sombras que has estado practicando. Estoy impaciente por ver cómo toman vida sobre la pared. ¿Hay alguna nueva en el repertorio? Luis se quedó callado, sin saber qué responder. Su madre estaba mirando hacia el lugar exacto donde se encontraba Jack, pero no parecía verlo. Era como si fuera invisible. Pero él lo veía con claridad, allí de pie, silbando distraído mientras exhibía sus brillantes colmillos. Luis, ¿te encuentras bien?, le preguntó su madre. Parece como si estuvieras en otro planeta. Claro que estoy bien, mamá. Venga, vamos a hacer sombras chinas, dijo mientras saltaba alegremente sobre la cama. Luis practicó con su madre las sombras chinas que tanto les gustaba hacer. Se rieron a carcajadas y disfrutaron juntos de un buen rato de diversión en familia. Laura juntó las manos y levantó 2 dedos, para así crear la sombra de un conejito sobre la pared, y Luis hizo lo propio creando la ilusión de un perro que asustaba al conejito. Movía las manos arriba y abajo imitando los ladridos del perro, que acompañaba con el sonido de su voz. ¡Guau, guau, guau! Después de jugar durante un buen rato, bajaron a la cocina a desayunar. En el pequeño televisor de la encimera, se podía oír a Bob Esponja reír a carcajadas una y otra vez, mientras entonaba a pleno pulmón su cantinela habitual. Estoy listo, estoy listo, estoy listo. Aunque a Luis siempre le encantaba disfrutar de Bob Esponja, y siempre le hacía reír, hoy no podía dejar de pensar en Jack. ¿Qué estaría haciendo ahora? ¿Por qué su madre no lo había visto? ¿Qué había venido a hacer aquí, a la Tierra? Montones de preguntas se arremolinaban en su mente sin que pudiera dar respuesta a ninguna de ellas. Engulló las galletas del desayuno con ansia y se bebió el vaso de leche a toda prisa. Tenía ganas de terminar cuanto antes para volver con su nuevo amigo. Tras limpiarse torpemente con la manga del pijama, salió de la cocina corriendo mientras gritaba con la boca llena, de manera casi ininteligible. Mami, me voy a jugar a mi habitación. Vale, cariño, respondió Laura. Pero Luis ya no la escuchaba, estaba corriendo escaleras arriba de manera atropellada. Al llegar a su habitación, se detuvo de repente, agarró la manilla de la puerta y comenzó a abrir poco a poco. Cuando ya había abierto la puerta lo suficiente, introdujo la cabeza despacio, para ver lo que pasaba en el interior. El sol iluminaba por completo su cuarto a esas horas de la mañana, cuando ya empezaba a tomar una posición predominante en el cielo. Y allí seguía Jack, bañado por los rayos del sol, sentado en el suelo y rodeado de juguetes de todo tipo que manipulaba con interés. Luis introdujo un pie en la habitación, con cuidado, para entrar sin hacer ruido, pero al hacerlo resbaló sobre la tarima, cayendo hacia adelante y empujando la puerta, que se abrió de golpe provocando un gran estruendo. Jack se asustó y dio un brinco, esparciendo por el suelo un montón de piezas de Lego con las que estaba construyendo una enorme torre. «Ah, eres tú. Me has asustado», dijo con voz entrecortada. «Lo siento», respondió Luis poniéndose rojo de vergüenza, «no quería asustarte. Es que me resbalé al entrar en el cuarto, por eso hice tanto ruido. Es por andar siempre en calcetines».
Mi mamá siempre dice que si llevara zapatillas no me pasarían estas cosas. No pasa nada, Luis. Tengo la mala costumbre de asustarme con facilidad, es un defecto habitual de los viajeros interestelares. Cuando pasas tanto tiempo como yo explorando otros mundos, estás acostumbrado a la soledad. Los sobresaltos son parte de mi vida. ¿Has estado en muchos planetas? Preguntó Luis con los ojos muy abiertos. Bueno, depende de lo que consideres muchos. He visitado cientos de planetas, lo cual puede parecer mucho. Pero, si lo piensas bien, no es tanto como parece. El universo está compuesto por cientos de miles de millones de galaxias, y cada una de ellas, a su vez, está compuesta por cientos de miles de millones de estrellas, y cada una de todas esas estrellas, a su vez, está rodeada por varios planetas. El universo es un lugar inconmensurable. ¿Qué es conmensurable? Preguntó Luis. Jack emitió un silbido suave y afectuoso. Inconmensurable es algo tan grande que no se puede medir. En este caso, es tan grande que ni siquiera se puede imaginar. Como la casa del rey, exclamó Luis. Mi madre dice que es tan grande que no puede ni imaginárselo. Lo ha visto en la tele. Ahora Jack reía a carcajadas. Sí, algo así. Has captado el concepto. Pero el universo es mucho más grande que la casa del rey. Muchísimo más grande. Jack se agachó con cuidado y comenzó a colocar piezas de Lego sobre la alfombra. En un momento, organizó 8 piezas alrededor de una pieza más grande. Mira, imagina que esto es tu sistema solar. El del medio es el Sol, por eso he puesto una pieza de color amarillo más grande que las demás, y está rodeado por 8 planetas: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Tú, señaló a Luis con uno de sus 2 dedos peludos, vives en el tercer planeta del sistema solar, la Tierra, que es la pieza de color azul. Eso lo entiendo. Lo he estudiado en el colegio. Hasta tenemos una canción para aprenderlos. Luis comenzó a cantar. 9 globos giran bajo el sol. Y en el tercero, según subes, vivo yo. 9 nombres tienes que aprender. Pues el sistema planetario has de saber. ¿Y si te es difícil entender esta lección? Canta con nosotros esta mágica canción. Nuestro planeta es la Tierra, y los demás se llaman Mercurio, Venus, Júpiter y Marte. Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, ton. Mercurio, Venus, Júpiter y Marte. Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, ton. Plutón, ton. Plutón, ton. Jack comenzó a emitir un sonido gutural, golpeando la lengua contra el paladar. Nac. ¿Por qué haces ese ruido? Preguntó Luis. Es la forma de aplaudir de mi especie, respondió Jack. Gracias, dijo Luis mientras hacía reverencias y saludaba con el puño en alto y los dedos índice y meñique levantados, como si fuera una estrella de rock. Rock and roll, gritó para finalizar. Bueno, la canción está un poco anticuada. En la actualidad, no se considera a Plutón un planeta. Pero eso es tan solo una apreciación humana. En nuestro planeta no hacemos distinción entre planetas y planetas enanos. Para nosotros son todos iguales. Pero sigamos con lo que te estaba explicando. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que esto que tenemos en la alfombra es el sistema solar. El sistema solar está encuadrado en una galaxia llamada Vía Láctea, la cual está formada por unos 200.000 millones de estrellas parecidas al Sol, y cada una de ellas está rodeada de muchos planetas. Algunos incluso son como la Tierra. Hoy soñé con la Vía Láctea, dijo Luis interrumpiendo a Jack.
Soñé con unos gigantes que caminaban por el universo, dejando caer un líquido blanco desde grandes barriles que llevaban al hombro. Unos barriles que eran casi tan grandes como ellos. Y eso que eran gigantes. Bueno, eso no es solo un simple sueño, dijo Jack mientras se rascaba la cabeza con su único brazo. Esos gigantes son los conservadores. Son los habitantes del planeta Uribel, en el sistema de Zardos, y son los encargados de mantener la Vía Láctea tal y como la conocemos, con esa capa blanca que la define. ¡Guau, qué pasada!, exclamó Luis. ¿Entonces, existen de verdad? ¡Qué guay! Sabes, quizá puedas conocerlos. Podríamos ir ahora mismo a Uribel a hablar con ellos. ¿Te gustaría? Eso sería lo más, respondió Luis dando saltos de emoción. Luis, a comer, se escuchó gritar a su madre desde la cocina. Vaya, me parece que será mejor dejarlo para más tarde, dijo Jack. Quizá por la noche, cuando tu madre se duerma. ¿Te parece bien? Luis suspiró con cara de decepción. Cuando quería algo, no le gustaba esperar, como les pasa a todos los niños de su edad. Pero su madre siempre le decía que las cosas que tardan en llegar, son recibidas con mucha más alegría e ilusión. Tal vez su madre tuviera razón, pero a él no le convencía aquello de esperar. Se marchó de la habitación caminando cabizbajo, con resignación y arrastrando los pies. Era como ver a una oruga arrastrándose por el campo. Capítulo 3. Los gigantes de Uribel. Esa tarde, Luis no podía sacarse de la cabeza lo que le había dicho Jack. Cuando llegó la hora de comer, bajó a la cocina con la mirada perdida, sin articular palabra alguna. La mesa de la cocina ya estaba puesta cuando Luis llegó a comer, lo que no era habitual. Él siempre bajaba temprano para ayudar a su madre a prepararlo todo. Era un niño al que le gustaba echar una mano en todo lo que podía, y siempre se mostraba dispuesto a realizar cualquier tarea para que su madre no tuviera que hacerlo todo. Pero, aquel día se encontraba más apático de lo habitual. Estaba decaído, solo podía pensar en terminar cuanto antes para marcharse con Jack lejos de casa a visitar a los conservadores. Al levantar la vista, una gran fuente, situada en el centro de la mesa, lo esperaba para que comenzara a degustar su manjar favorito. Estaba llena de bistecs de pollo rebozados sobre un buen montón de patatas fritas. Esa era la comida favorita de Luis, aunque hoy, dadas las circunstancias, no le hacía especial ilusión. Se sentó a la mesa, se sirvió 2 bistecs y un buen puñado de patatas y lo engulló todo en un abrir y cerrar de ojos. Hoy podríamos ir a recoger moras, dijo Laura, tan solo un instante antes de que Luis saliera corriendo de la cocina. Están las zarzas llenas a rebosar. Jo, mamá, hoy no me apetece, respondió Luis con voz cansada. Aunque lo cierto era que no estaba cansado, tan solo quería parecerlo para marcharse a su habitación y estar con Jack. Hace un día estupendo, Luis, no vamos a quedarnos encerrados en casa. Bueno, vale. Luis sacó a relucir su mejor cara de pena. Pero déjame subir a jugar un ratito. Venga, porfa. Si quieres puedes jugar un rato mientras yo recojo la cocina. Cuando termine de limpiar, te aviso y salimos a coger moras. ¿Te parece bien? Vale, contestó sonriendo. Laura se quedó recogiendo la cocina extrañada. Luis siempre se quedaba a ayudarla a recoger los platos después de comer. ¿Qué sería lo que le pasaba? Mientras su madre seguía recogiendo, Luis regresó corriendo a la habitación. Estaba tan emocionado que no podía pensar en nada que no fueran los conservadores. En su cabeza daban vueltas y más vueltas las imágenes de los gigantes caminando con su barril al hombro, sonriendo a las estrellas y pintando la Vía Láctea. Jack estaba sentado en la alfombra, o eso le parecía. Hojeaba un atlas enorme que a Luis le encantaba.
Lo cierto es que parecía muy interesado en todo lo que le rodeaba. Era como si todo fuera nuevo para él. Me gusta mucho ese atlas, dijo Luis al entrar, con una sonrisa de ilusión dibujada en la cara. Está lleno de mapas de colores y fotos aéreas de paisajes muy chulos. Tiene fotografías muy interesantes de la Tierra, dijo Jack, sin levantar la vista del libro. Esa foto me encanta, dijo Luis poniendo el dedo sobre la página en la que se encontraba abierto el libro. En ella se podía observar una imagen de la Tierra vista desde el espacio y cubierta por diminutos puntos de luz. La imagen estaba dividida en dos partes para así poder abarcar todo el planeta, como si fuera una naranja cortada por la mitad. Me gusta ver el planeta todo lleno de luces. Mi mamá dice que eso es contaminación, pero a mí me parece muy chulo. Es una buena imagen de la Tierra. También es verdad que consumís gran cantidad de energía para iluminar vuestro entorno. Hay maneras más eficientes de hacerlo, pero todo llegará, no os preocupéis. ¿Por qué no vienes con nosotros a coger moras?, preguntó Luis de repente. ¿Moras? ¿Qué son moras? Es una fruta deliciosa, exclamó Luis levantando los brazos. Ya lo verás. Ven con nosotros. Claro, vamos a dar un paseo. Total, solo me puedes ver tú. Los mayores no pueden verme, así que no tendré que darle explicaciones a nadie. ¿No vendrán más niños? No, respondió Luis. Yo soy el único niño que hay por aquí. Perfecto. Pues iremos de paseo. Esa tarde dieron un largo paseo todos juntos. Jack estaba todo el tiempo merodeando de aquí para allá, mirando con curiosidad todo lo que le rodeaba, cogiendo muestras y metiéndolas en pequeñas bolsas que guardaba en una especie de marsupio que tenía en la espalda y que pasaba completamente desapercibido a la vista. Cuando terminaron de llenar la cesta de mimbre con las moras recolectadas, decidieron regresar a casa. Luis comenzaba a estar cansado y Laura no quería que se les hiciera de noche mientras paseaban por los caminos del bosque. Ya estaba empezando a anochecer, y poco a poco el cielo comenzaba a cubrirse con un suave manto de brillantes estrellas. Jack miraba a través de la ventana del cuarto con aire distraído. Luis se acercó a él para ver juntos las estrellas, nunca desperdiciaba la oportunidad de hacerlo. A Luis le encantaba pasar el tiempo disfrutando del cielo nocturno, viendo las estrellas, reconociendo entre ellas las constelaciones, buscando estrellas fugaces y cometas o intentando distinguir los planetas entre todos aquellos puntos que poblaban el cielo. ¿De verdad vamos a ir ahí arriba?, preguntó señalando hacia el cielo. Sí, ese es el plan. Vamos a ir a conocer a los conservadores. La pregunta que debes hacerte ahora es si estás preparado para el viaje. Claro que sí, vámonos cuanto antes, respondió Luis entusiasmado. Aquella noche tenía puesto su pijama de astronauta, que era idóneo para la ocasión. Era de color blanco y tenía un cohete plateado en el pecho que brillaba en la oscuridad. Encima del cohete había multitud de puntos azules, que representaban las estrellas en el firmamento de manera desenfadada, y que también brillaban cuando todo se quedaba a oscuras. Dame la mano y cierra los ojos, dijo Jack extendiendo su único brazo. Luis se aferró con todas sus fuerzas al brazo de Jack y cerró los ojos. Intentaba pensar en la sensación que le producía subirse en un columpio y balancearse de un lado a otro. Columpiarse era para él como volar. Cuando lo hacía se imaginaba que estaba volando, subido en un columpio con forma de nave espacial, surcando las estrellas como si fuera un piloto espacial en una misión por el universo. En esos momentos, era el niño más feliz de la Tierra. Por un momento, sintió la misma sensación que en esos momentos en los que se columpiaba. Se sentía feliz otra vez. Era como si formase parte de algo muy especial, aunque no sabía de qué. Cuando abrió los ojos de nuevo, se sintió un poco mareado y fuera de lugar.
Tuvo una sensación extraña, como si se despertase dentro de un sueño, pero sabía que no estaba soñando. Se encontraba en medio de una gran explanada rocosa en la que tanto él como Jack parecían dos diminutos insectos. La sensación que sentía una hormiga cuando paseaba por una carretera debía ser muy similar a la que tenía él en aquel momento. Forzó la vista todo lo que pudo, y al fondo, muy lejos de donde él se encontraba, podía contemplar un enorme castillo coronado por dos grandes torres. Desde allí parecía un castillo diminuto, casi tan pequeño como ellos dos. Pero intuía que debía ser gigantesco, ya que parecía estar muy alejado. Al mirar hacia arriba, se dio cuenta de que el cielo era un verdadero espectáculo de luces como nunca antes en su vida había contemplado. Por más que buscaba, no conseguía encontrar ninguna zona desprovista de luz, ningún trocito oscuro donde no hubiera alguna estrella brillando. Miraras hacia donde mirases, todo eran puntos azules, rojos, amarillos o de algún otro color. Lo sabía que estaban fijos en su lugar, como si estuvieran pintados sobre un lienzo por un gran artista. También había otros que brillaban de manera intermitente, como en un árbol de Navidad de los que siempre ponía con la ayuda de su madre cuando llegaba el mes de diciembre. Incluso había algunos que se movían de un lado a otro, dejando tras de sí largas estelas brillantes que parecían representar un camino sobre el cielo. Aquello era todo lo que siempre había soñado, mucho más de lo que nunca había creído posible. Era el espectáculo más increíble que nadie podría presenciar en su planeta, pero él estaba ahí para verlo. Tenía la enorme fortuna de encontrarse en medio de una llanura totalmente despejada, en un planeta que ningún humano conocía, contemplando la mayor maravilla del universo en todo su esplendor. Era el ser humano más privilegiado de toda la historia. Estaba seguro de ello. ¿Te gusta?, le preguntó Jack señalando hacia el cielo. «¡Wow! ¡Cómo mola!», exclamó Luis muy exaltado. «Es lo más increíble que he visto en mi vida». Jack emitió un leve silbido y señaló a su alrededor. «Como puedes ver, aquí no hay nada que interrumpa la visión de las estrellas», le indicó señalando el cielo. «No hay contaminación lumínica, como ocurre en vuestro planeta». «¿Ves ese castillo?», le preguntó. «Ese que se ve a lo lejos, allá al fondo». «Sí, lo veo», respondió Luis. «Desde aquí parece muy pequeño». Jack volvió a silbar y se rió en alto. «Es porque está muy lejos, pero en realidad es un castillo enorme». «Ya me lo imaginaba», le respondió Luis con una sonrisa inocente iluminando su cara. «En ese castillo es en donde viven los conservadores. Esa es su residencia desde hace varios miles de años, generación tras generación, ocupándose de mantener la Vía Láctea siempre en el mismo estado, siempre igual, siempre blanca». «Es la historia más bonita que he oído en toda mi vida», contestó Luis entusiasmado. «Ese castillo debe ser precioso». «Lo es», le respondió Jack. «Vamos, no deberíamos hacerles esperar. Es de mala educación». «¿Por qué? ¿Ya saben que venimos?». «Sí, lo saben desde hace mucho tiempo», dijo Jack comenzando a caminar hacia el castillo. Luis lo miró con cara de no entender nada, pero echó a caminar tras él sin perder un instante. Ya tendría tiempo de resolver todas sus dudas. El camino era largo, al menos para ellos que resultaban muy pequeños en aquel lugar habitado por gigantes. Les llevó un buen rato atravesar la explanada en la que habían aparecido como por arte de magia tras el viaje espacial. «Jack, ¿por qué no entraste en el castillo en vez de quedarte tan lejos?», le preguntó Luis mientras caminaban. «¿Te refieres a cuando nos transportamos al planeta Uribel desde la Tierra?». «Sí». «¿Por qué te quedaste tan lejos?». «Porque tienen sistemas defensivos que evitan que podamos acercarnos más». «Es por precaución», le respondió Jack. «Ah, claro, es normal». Siguieron caminando con paso rápido.
Luis aprovechaba el camino para mirar al cielo con interés, buscando similitudes entre el cielo que veía desde la tierra y el que tenía ahora ante sus ojos. Lo cierto es que era muy diferente, pero era una verdadera maravilla y quería aprovechar cada segundo para contemplarlo y guardar en su memoria todo lo que pudiera de ese maravilloso espectáculo. Cuando estaban llegando al castillo, una puerta de al menos 30 metros de altura comenzó a abrirse ante ellos, emitiendo un suave quejido. ¡Guau! Vaya puerta, es gigantesca, exclamó Luis. Es más grande que todos los edificios de la tierra. Jack comenzó a reír a carcajadas. En esta ocasión no pudo disimular lo divertido que le había parecido el comentario. No creo que sea tan grande, Luis, pero casi. Pues yo creo que es la puerta más grande que he visto. De eso sí que puedes estar seguro, le aseguró Jack mientras emitía un suave silbido. Aunque ya se encontraban en la explanada que daba acceso al castillo, tardaron casi 10 minutos en llegar hasta la gigantesca puerta de entrada. Cuando por fin se encontraban ante ella, un ser gigantesco salió a recibirlos con paso tranquilo. Al llegar al quicio de la puerta tuvo que agachar un poco la cabeza para no golpearse con el marco. Nuestros antepasados eran más bajitos que nosotros, dijo sonriendo mientras les dedicaba una reverencia a modo de saludo. Bienvenidos amigos, os estábamos esperando. Pasad por favor, están todos reunidos a la mesa esperando vuestra llegada. Para Luis, aquello representaba un gran esfuerzo. Tenía que levantar muchísimo la cabeza para mirar a aquel enorme ser de gigantescas dimensiones. Estiraba el cuello todo lo que podía, echando la cabeza hacia atrás hasta que casi llegaba a tocar contra la espalda, y solo así podía empezar a verle la cara. Lo más increíble de todo era que aquel gigante parecía no tener fin. Cuando se encontraba frente a él, solo podía verle los pies, que era lo que le quedaba justo delante de los ojos. Después, iba subiendo poco a poco con la mirada, recreándose en la visión que tenía ante sí. Era como disfrutar viendo un monumento, como ver la Estatua de la Libertad, por ejemplo. Aquel gigante tenía más o menos el mismo aspecto que cualquier ser humano, pero con un tamaño descomunal. Lucía una larga melena rubia que cubría su cabeza hasta taparle los hombros, vestía un traje azul cielo de una sola pieza con tirantes y portaba un cinturón lleno de extraños utensilios. De su cuello colgaba algo similar a un catalejo de color verde que Luis no pudo identificar. Siguieron al gigante a través de la puerta, introduciéndose en aquel majestuoso castillo que parecía sacado de una película de esas en las que un príncipe tiene que matar a un dragón para salvar a una princesa. A Luis nunca le habían gustado esas películas. No entendía por qué un príncipe debía matar a un pobre dragón que no le había hecho nada malo. Estaba seguro de que tenía que haber formas mejores de solucionar las cosas que matando al dragón. Al entrar en el castillo, accedieron a lo que parecía un gran salón. Era una especie de zona común donde debían reunirse las visitas cuando tenían algo que celebrar. Las paredes de aquel salón estaban construidas con grandes bloques de piedra blanca como la leche, y del techo colgaban enormes lámparas con forma de planetas que Luis no había visto nunca, y que emitían luz de diferente color según el planeta que representaban. Cruzar aquel salón les llevó un buen rato, ya que su tamaño, visto desde la perspectiva de un ser humano, era realmente abrumador. Mientras avanzaban, el gigante esperaba pacientemente delante de una gran puerta que se encontraba al fondo del salón. Después de un buen rato caminando, llegaron hasta la puerta. Luis empezaba a notar el cansancio en sus piernas, pues desde que habían llegado a Uribel, no habían dejado de caminar sin parar. Estaba deseando tomarse un descanso. Aquel día, aunque estaba resultando increíble, también estaba siendo agotador. Pasad, por favor, estáis en vuestra casa, dijo el gigante cuando llegaron a la puerta. Luis se paró unos segundos para recuperar fuerzas, intentando que nadie se diera cuenta de lo que ocurría.
Pero, para aquel ser gigantesco era difícil darse cuenta de cuando Luis y Jack se estaban moviendo o cuando estaban parados, debido a su diminuto tamaño. ¿Estás bien?, le preguntó Jack. Sí, respondió Luis, es que no paramos de andar. No te preocupes, ahora descansaremos un rato, le dijo Jack tranquilizándolo. Después de unos instantes, se pusieron en marcha de nuevo. Por lo que parecía, el gigante ni siquiera se había dado cuenta de que habían parado a tomarse un descanso. Seguía allí esperando su llegada como si nada hubiera pasado. Llegaron a su altura y atravesaron una puerta tan grande como la de la entrada del castillo. Solo el hecho de atravesar aquella puerta ya les llevaba un rato, así de grande resultaba todo en aquel castillo. Al hacerlo, entraron en una gran sala de reuniones. En el centro de la sala había una mesa de madera rodeada por 10 gigantescas sillas. Cada silla tenía tallado en el respaldo un escudo diferente, y en 8 de ellas se encontraba sentado un gigante. Todos vestían como caballeros de la época de las cruzadas. A Luis le recordó a los caballeros de la mesa redonda del rey Arturo, una historia que había visto en una película de dibujos animados. Esa película sí que le había gustado. Se fijó también en que los escudos que estaban grabados en las sillas coincidían con el que llevaba bordado en el pecho el gigante que ocupaba dicho asiento. Estaba claro que no era una casualidad. Buenos días, saludó Luis en voz baja, casi inaudible. Los gigantes que se encontraban sentados a la mesa ni siquiera se percataron de su presencia. Buenos días, esta vez levantó mucho la voz, casi gritando. Pero el resultado fue el mismo que la vez anterior. Ninguno de los gigantes giró la cabeza para mirar hacia donde se encontraban. Estaba seguro de que seguían sin saber que estaba allí. No te oyen, le dijo Jack. Son demasiado grandes para escucharte. Es como si tú intentas escuchar lo que dice una hormiga. Si te fijas bien, puedes ver a una hormiga caminar por el suelo, pero por mucho que te esfuerces, no puedes llegar a escuchar lo que está diciendo. Pero no te preocupes, están acostumbrados a que les pasen este tipo de cosas. Ahora te acercarán un aparato especial con el que podrás comunicarte con ellos. El gigante que los había recibido cuando llegaron al castillo se acercó a Luis y a Jack extendiendo una de sus enormes manos, mientras les hacía indicaciones con la otra mano para que se subieran sobre ella. Vamos, sube, le indicó Jack. No tengas miedo. Ambos se subieron en la mano del gigante con muchas dificultades, ya que, debido a su tamaño, les sobrepasaba con creces. Luis tuvo que ayudar a Jack a subir, tendiéndole la mano desde arriba cuando consiguió encaramarse a lo alto de esa enorme montaña. La mano del gigante era mucho más grande que ellos dos juntos. Podían estar de pie encima sin sentirse agobiados en ningún momento por verse demasiado cerca del borde. Era como subirse encima de una plataforma elevadora. El gigante los subió con mucho cuidado hasta la mesa, donde los depositó suavemente para que no sufrieran ningún daño. Frente a ellos y demasiado cerca del borde de la mesa, había un aparato similar a un megáfono, aunque de un tamaño descomunal. Era tan grande como un hombre adulto, y tenía un agujero en la punta que Luis supuso que era el lugar por el que había que hablar para que se amplificase el sonido. Jack se acercó al aparato, carraspeó un poco para aclararse la voz y dijo: Buenos días, conservadores de lo eterno. Hoy he traído conmigo a Luis, un joven ser humano, a visitar vuestro maravilloso mundo. Viene desde un lejano planeta llamado Tierra, para ser testigo de los más increíbles secretos del universo. Buenos días, Jack, dijo el gigante que encabezaba la mesa. Estábamos esperando vuestra llegada desde hace mucho tiempo. El enorme ser comenzó a erguirse lentamente mientras hablaba, para poder verlos más de cerca. Apoyó las manos sobre la mesa, haciendo que todo comenzase a temblar como si se estuviera produciendo un terremoto, y que Luis y Jack tuvieran que agarrarse al megáfono, y echó la cabeza hacia adelante con interés. Así que este es el famoso Luis.
Preguntó. Bienvenido a nuestro mundo, joven humano. Ahora es el momento adecuado para que veas el universo desde nuestros antiguos ojos. Hola, buenos días. Es un honor conocerlos, señores gigantes, dijo Luis, intentando parecer lo más educado posible. Los gigantes rieron al unísono, y el sonido de sus carcajadas resonó a lo largo y ancho de aquel enorme salón. Los mofletes de Luis empezaron a sonrojarse al oír las risas de los gigantes. De repente su cara se volvió de color rojo y ya no pudo disimular la vergüenza que sentía ante aquellos desconocidos. Tranquilo, tranquilo, dijo el gigante que presidía la mesa mientras movía su gigantesca mano arriba y abajo. Su voz sonaba grandilocuente y parecía llenar el salón en toda su amplitud. No tengas vergüenza, joven humano. Aquí todos son bienvenidos. Esperábamos tu llegada con emoción. Ya hace muchos largos que no recibíamos la visita de un humano. Si no recuerdo mal, el gigante se rascó la cabeza, emitiendo un sonido que recordaba al crujido de las pisadas sobre las hojas secas. Debe hacer ya mucho más de 1000 largos que no viene a visitarnos ningún humano. Luis miró al gigante extrañado, con cara de no saber de qué estaba hablando. Jack se acercó a él y siendo consciente de que Luis no entendía lo que le habían dicho, le susurró al oído: los largos son el equivalente a nuestros años. Un largo equivale a algo más de 7 meses terráqueos. Vamos, que hace más de 600 años que no viene ningún humano a Auribel. Y lo está diciendo de manera aproximada. Yo diría que hace unos 1000 años. Eso es muchísimo tiempo, exclamó Luis echándose las manos a la cabeza. Bueno, para ellos no es lo mismo. Los conservadores viven miles de miles de años. No veis el tiempo de la misma manera. Es como si tú te comparas con una especie pequeña de tu planeta. Por ejemplo, esos bichos pequeñitos tan molestos, las moscas. Las moscas viven unos cuantos días. Para ellas, unos días son toda una vida. En ese tiempo ocurre todo su ciclo vital, así que no puedes ver las cosas desde la misma perspectiva que ellas, al igual que los conservadores no pueden ver las cosas igual que tú. Luis se quedó pensando en lo que Jack le había dicho. ¿Miles de años?, dijo. No sé cuánto es eso. Pues eso es mucho. No, muchísimo tiempo. Al menos, lo es para los humanos. El gigante se acicaló la barba y tomó de nuevo la palabra. Bien, joven humano, hizo una breve pausa, como si estuviera pensando algo. ¿Por dónde íbamos?, preguntó sin esperar respuesta. Ah, sí, ya recuerdo, exclamó levantando un dedo, justo cuando Luis estaba a punto de responder. Estás aquí para ser testigo de nuestra misión infinita. Ahora mismo, están ante ti 8 de los 10 conservadores que se ocupan del mantenimiento de la Vía Láctea. Los demás conservadores que verás deambular por el castillo se dedican a otras tareas igual de importantes, las cuales no deben ser obviadas. El gigante hizo una breve pausa para beber agua de un enorme vaso que tenía sobre la mesa, carraspeó un poco, para aclararse la garganta, y continuó hablando, consiguiendo así que Luis no perdiese detalle de todo lo que le estaba contando. Verás, joven humano, para que la Vía Láctea se mantenga siempre blanca, hemos de realizar un mantenimiento constante sobre ella. Es una tarea ardua y fatigosa, pero también muy importante y satisfactoria, nunca lo olvides. En todo momento hay 2 conservadores que se encuentran recorriendo la Vía Láctea desde un extremo hasta el otro. Cuando un conservador llega al otro extremo de la Vía Láctea, cuando termina su recorrido, otro conservador sale inmediatamente desde aquí para recorrerla de nuevo en la dirección opuesta. De esta manera, siempre hay un conservador que realiza el camino en una dirección y otro que a su vez lo realiza en la dirección contraria. Como puedes ver, siempre hay 2 conservadores recorriendo la Vía Láctea. Esta es la única manera de que se mantenga siempre igual. ¿Qué es ese líquido que cae de los barriles?, preguntó Luis intrigado.
Es leche de estrellas, pequeño amigo, respondió el gigante con cara sonriente. Leche de estrellas, suena como unos cereales. Luis comenzó a canturrear utilizando la mano como si fuera un micrófono. Leche de estrellas, el mejor desayuno para llegar a las estrellas. Jack intentaba disimular, dando suaves patadas a Luis en la pierna para que dejase de cantar, aunque a los gigantes no parecía molestarles lo más mínimo. Más bien todo lo contrario. Sonreían y daban golpecitos en la mesa para animar a Luis, que ya se había acercado a aquella especie de megáfono que tenía ante él y estaba haciendo disfrutar a su público como si fuera una estrella de rock. Cuando terminó de cantar, todos los gigantes aplaudieron con ganas, haciendo que Luis volviera a sonrojarse de nuevo. «Ha sido un espectáculo maravilloso», exclamó el gigante secándose los ojos. Se había reído tanto, que las lágrimas le resbalaban por sus dos enormes y orondas mejillas. «Creo que ahora sí que me he perdido», dijo entre risas. «¿Por dónde iba?» «Iba usted a decirme lo que es la leche de estrellas». «Ah, sí, la leche de estrellas. Es cierto, estaba hablando de eso». Tras una breve pausa, en la que el gigante pudo recuperar el aliento, continuó por donde lo había dejado. La leche de estrellas es el líquido que discurre por el río que recorre nuestro planeta. Es el único río que tenemos en Uribel, y es un río eterno. ¿Eterno?, preguntó Luis intrigado. Nunca he oído hablar de un río eterno. ¿Qué es eso? Los ríos eternos son ríos que no tienen principio ni fin, y en ellos nunca deja de fluir la leche de estrellas. Mientras sigamos recogiendo el fruto del planeta, la leche de estrellas fluirá por siempre. Eso es lo que dice la leyenda, y en ello confiamos. Luis escuchaba con atención las increíbles historias que le estaban contando los conservadores. Estaba impaciente por poder ver con sus propios ojos todas esas maravillas que en otro tiempo habrían sido inimaginables para un simple humano, y que ahora él tenía la fortuna de poder vivir en sus propias carnes. ¿Cuándo vamos a poder verlo?, preguntó. Muy pronto, joven humano, muy pronto. No seas impaciente, todo debe pasar a su debido tiempo. Así son las cosas. El gigante se levantó despacio, acercó la mano a la mesa, la posó al lado de Luis y esperó con paciencia a que ambos se subieran encima y se pusieran cómodos. Cuando Jack y Luis estaban sobre la mano, los acercó a su cintura y les indicó que se introdujeran en una cesta que llevaba colgada del cinturón. Ahí viajaréis tranquilos, pequeños amigos. No es el lugar más cómodo que existe, pero lo veréis todo mucho mejor, dijo mientras colocaba con cuidado la cesta lo más recta posible. Capítulo 4. La Vía Láctea. Luis y Jack se metieron en la cesta y se agarraron con fuerza a lo que parecía ser una especie de barandilla que servía de borde, asiéndola con firmeza con ambas manos. Jack solo podía agarrarse con una mano, pero para él parecía suficiente. El gigante caminaba despacio, pero aún así, el movimiento hacía que la cesta se balanceara sin cesar a uno y a otro lado, como si fuera un columpio gigantesco de un parque de atracciones salido de un sueño. Para Luis era la atracción más preciosa en la que nunca había montado. Se balanceaba en una cesta de mimbre, en la cintura de un gigante, mientras paseaba por su enorme castillo de ensueño en un lejano planeta de otra galaxia. Nada podía estropearle aquella sensación de alegría tan inmensa que estaba experimentando. Salieron del castillo y, sin perder un instante, cruzaron el puente sobre el foso que protegía el castillo. Lo cierto es que resultaba increíble el parecido que tenía aquel castillo con los que había en la Tierra. Era como si los terráqueos hubieran copiado a los conservadores. Quizá fuera así. Tal vez aquel humano que había conocido a los conservadores hacía 1000 años, hubiera aprendido a construir castillos y cuando volvió a la Tierra se llevó la idea con él. El gigante se dirigió a un pequeño establo, que se encontraba justo a la derecha del foso que protegía el castillo, y entraron en su interior.
Dentro del establo había varios animales que, a los ojos de Luis, daban la impresión de ser enormes. Eran una especie de perros con las patas muy cortas, tenían el pelo largo, muy largo y lanudo, su cabeza era demasiado grande para el tamaño de su cuerpo, y además era redonda como un balón de fútbol. Presentaban un solo ojo en el centro de la frente y dos agujeros redondos en el lugar donde deberían estar la boca y la nariz. A Luis le parecía el animal más feo que había visto nunca. El gigante se acercó al animal, cogió una manta de un montón que estaban depositadas encima de una silla, se la colocó en el lomo y se montó encima. El cuarco, así le dijo el gigante que se llamaba el animal, salió al exterior y comenzó a correr a una velocidad endiablada. Sus pequeñas patas se movían tan rápido que era imposible distinguirlas, solo se veían unas ráfagas de luz que parecían sustituir a las patas debajo del cuerpo de aquel animal. Luis se agarraba con todas sus fuerzas a la barandilla de la cesta mientras intentaba mirar a su alrededor, queriendo empaparse de todo lo que le rodeaba, pero todo pasaba por su lado demasiado rápido. No le daba tiempo a fijarse en nada. Además, estaba comenzando a marearse y una ligera sensación de náusea subía desde su estómago hasta su boca, así que decidió que lo mejor sería mirar hacia adelante. De repente, y sin avisar, el animal frenó en seco ante una discreta indicación del gigante, haciendo que Luis y Jack se quedaran clavados contra la parte delantera de la cesta. El gigante cogió la cesta y la bajó con sumo cuidado hasta depositarla en el suelo, para que pudieran bajar sin problemas. Aquí lo tienes, joven humano, dijo el gigante señalando un caudaloso río que se encontraba justo delante de ellos. Sus aguas eran de un color blanco inmaculado y bajaban con fuerza emitiendo el sonido característico de los ríos del planeta Tierra. Este es el río Estrella. Como puedes ver, la leche de estrellas fluye por él sin cesar, en un discurrir infinito a lo largo de nuestro planeta. Este río no tiene principio ni tiene final, da la vuelta a todo el planeta y no nace en ninguna parte ni desemboca en lugar alguno. Es lo que aquí, en Uribel, llamamos un río infinito. ¡Wow! Es precioso. Pero nunca había oído hablar de ríos infinitos, dijo Luis extrañado. Eso es porque en la Tierra no hay ríos infinitos, y los humanos solo tenéis constancia de lo que existe en la Tierra. En tu planeta todos los ríos nacen en una montaña y desembocan en el mar. Pero el universo está lleno de cosas que los humanos nunca han visto y probablemente nunca verán, excepto algunos como tú, que tienen el privilegio de ser testigos de cosas extraordinarias. Genial, exclamó Luis dando un salto. Cuando le cuente todo esto a mis amigos no se lo van a creer. Alto, intervino Jack rápidamente. No debes contarle a nadie las cosas que veas durante tu viaje. Es más, nadie debe saber que has viajado por el universo. Eso sería demasiado peligroso. Peligroso para ti, sobre todo. ¿No puedo contárselo a nadie?, preguntó poniendo cara de pena, ¿ni siquiera a mi madre? No, respondió Jack de manera tajante. No puedes contarle a nadie lo que has visto. Esto es algo que no voy a discutir, Luis. Debes guardar el secreto como si tu vida dependiera de ello. Luis puso cara de decepción. Pero, ¿por qué? ¿Por qué no puedo contarlo? Luis, tienes que entender que ahora posees un conocimiento que es demasiado peligroso. Si cuentas las cosas que has visto, la gente podría pensar que estás loco, o que te imaginas cosas. Pensarían que eres peligroso. A la gente no le gustan los locos, Luis, y mucho menos los peligrosos. Podrías acabar encerrado en un hospital psiquiátrico. O, lo que es peor, algunos humanos podrían creerte y difundir lo que estás contando. Entonces podrían llegar a enterarse los líderes de tu mundo. Si todo esto llegase a los oídos del gobierno de la Tierra, pueden pensar que hay algo especial en ti, y entonces serías investigado y utilizado para intentar llegar hasta los confines del universo. Vamos, que se aprovecharían de ti, te encerrarían, te utilizarían y te harían daño.
Lo mejor será que quede entre nosotros, Luis, que sea nuestro secreto. Esa es la única manera de que todo siga siendo como es ahora, que es como debe ser. Las cosas no deben cambiar, al menos, todavía no deben cambiar. «Jo», suspiró Luis. «Qué injusto». «Lo sé, Luis. Pero debes entender que es lo mejor para todos. Y sobre todo, debes entender que es lo mejor para ti». «De acuerdo», refunfuñó Luis poniendo su mejor cara de pena. Bueno, el gigante comenzó a hablar de nuevo, retomando la conversación anterior. Como te iba diciendo, este es el río del cual procede el líquido que extendemos por la Vía Láctea. No sabemos de qué tiempo procede, ya que, desde que tenemos memoria para recordar, siempre ha estado aquí. Las leyendas dicen que se formó al originarse el universo y que, desde entonces, los conservadores somos los encargados de mantener su caudal llevando su líquido hasta la Vía Láctea de manera constante. La leyenda también cuenta que la leche de estrellas, tras ser derramada sobre la Vía Láctea, se va evaporando poco a poco y volviendo al río, por eso su caudal se mantiene siempre constante. Luis miraba fijamente al río mientras el gigante contaba la historia. Le parecía una historia fascinante, una historia como ninguna otra que hubiese oído antes, una historia digna de ser contada, pero que nunca podría contarle a nadie, que siempre tendría que mantener en secreto, guardada en su memoria como un tesoro. ¿Vamos, joven humano? ¿A dónde vamos ahora?, preguntó Luis intrigado. A la Vía Láctea, por supuesto. No puedes venir de visita a Uribel, conocer a los conservadores y marcharte sin ver de cerca la Vía Láctea. ¿La Vía Láctea? Los ojos de Luis se abrieron como dos enormes globos blancos. Genial, se metió de nuevo en la cesta de un salto y comenzó a gritar: «Vamos a la Vía Láctea, vamos a la Vía Láctea, vamos a la Vía Láctea». «Será mejor que nos marchemos cuanto antes», gritó Jack mientras envolvía la cabeza con el brazo para evitar escuchar los chillidos de Luis. El gigante se bajó del cuarco de un salto, cayendo pesadamente sobre la hierba, y el suelo tembló con estrépito bajo sus pies, haciendo que Jack y Luis salieran disparados y se separaran del suelo de la cesta al menos medio metro con cara de terror. «A partir de aquí no podemos ir en cuarco, no pueden salir del planeta», dijo el gigante cogiendo la cesta y colgándosela del cinturón. «En eso se parecen mucho a los humanos, son incapaces de sobrevivir en el espacio. Partamos ya, se está haciendo tarde y va a ser la hora de comenzar mi turno», dijo mientras sacaba una esfera transparente del bolsillo y la ponía encima de la cesta. El gigante cogió un enorme barril de un montón que se encontraban apilados en la orilla del río, y lo sumergió por completo en la leche de estrellas. Cuando el barril estaba completamente lleno, el gigante lo cargó al hombro y cogiendo impulso con las piernas, dio un enorme salto, saliendo despedido en dirección al cielo estrellado. Luis miraba asombrado a través de la cúpula transparente que cubría la cesta, moviendo la cabeza sin parar hacia arriba y hacia abajo. Observaba estupefacto cómo se alejaban cada vez más de la superficie del planeta. El río se hacía cada vez más y más pequeño. En unos segundos, Uribel era solo un minúsculo puntito más entre todas las estrellas del firmamento. «Ya estamos aquí», dijo el gigante tras haberse detenido. Se encontraba plantado frente a una enorme mancha de color blanco que se perdía en la inmensidad del universo. A lo lejos venía otro gigante, caminando tranquilamente por esa larga línea blanca que recordaba bastante al río Estrella. «Ese es Cormic, es a quien vamos a relevar ahora». «¿Y tú, cómo te llamas?», preguntó Luis. El gigante se echó las manos a la cabeza y comenzó a reír. «Perdón por mis modales», dijo entre risas, «no estoy acostumbrado a recibir visitas. Yo soy Anou. Soy el más viejo de los conservadores y como tal soy el conservador supremo». «Wow, eso parece muy importante». El gigante se limitó a sonreír de manera afable. «No tanto como parece», respondió.
En realidad, solo significa que soy el más anciano de mi pueblo, y como tal, me corresponde llevar el control de los turnos y velar porque todo funcione con normalidad. Nada más que eso. Wow, eso significa que eres el jefe, le dijo Luis. Ahora Anou se reía a carcajadas. Veo que te gusta mucho esa expresión. Wow. Así es como hablan los perros en su planeta, intervino Jack. Pero creo que también lo utilizan para expresar sorpresa cuando algo les llama mucho la atención, aunque no estoy del todo seguro. Luis comenzó a ladrar sacando la lengua para imitar a un perro mientras daba vueltas sin parar. ¡Guau, guau, guau!, ladraba sin parar. Todos rieron al unísono ante la imagen de Luis ladrando y corriendo en círculos mientras sacaba la lengua y la movía de un lado a otro. El gigante llegó entonces hasta ellos, y Anou lo saludó tocándose la nariz con el dedo pulgar a la vez que levantaba el meñique de la misma mano. Cormick le devolvió el saludo efectuando el mismo gesto y continuó con su camino de vuelta a Auribel sin mostrar interés alguno por la extraña pareja de seres minúsculos que se encontraba allí haciendo gestos extraños y ladrando. Era muy probable que ni siquiera los hubiera visto. Bien, vamos allá. Anou comenzó a caminar despacio por la enorme mancha blanca que se extendía ante ellos, mientras desde la parte trasera del barril manaba la leche de estrellas de manera constante. Llevamos haciendo esto desde el principio de los tiempos, y lo haremos hasta que el tiempo se acabe, dijo. Pero, el tiempo no se acabará nunca, dijo Luis. Anou volvió a sonreír, de manera comprensiva. Bueno, tal vez tengas razón, pequeño humano, quizá el tiempo no se acabe nunca. Pero, mientras lo comprobamos, seguiremos haciendo nuestro trabajo un día tras otro. ¿Qué te parece? Me parece bien, respondió Luis más animado. Bien, como puedes ver, esta no es una tarea complicada, lo único que tenemos que hacer es caminar con el barril al hombro. Debemos ir despacio, para que la leche de estrellas vaya esparciéndose por el cosmos de una manera uniforme. Es una tarea sencilla, pero también es una tarea muy importante ya que sin ella la Vía Láctea desaparecería. Dentro de aquella cesta, colgada del cinturón de Anou, Luis podía ver el universo entero a sus pies. Tenía la impresión de estar flotando sobre la inmensidad del espacio, y, en cierto modo, así era. El gigante caminaba sobre la Vía Láctea, pero no lo hacía precisamente sobre un camino de baldosas, ni tampoco sobre un sendero de tierra o una carretera de cemento. Simplemente, caminaba por el universo. Cuando te fijabas bien, te dabas cuenta de que allí no había ningún sitio donde apoyar los pies. Era como si estuviera flotando en la inmensidad del espacio, pero, a la vez, daba la impresión de estar caminando sobre ese líquido blanco semitransparente. Era una sensación extraña. Durante el trayecto, Anou le contaba a Luis curiosidades sobre la Vía Láctea, como que una de sus principales funciones era servir de guía a los viajeros que vagaban por el cosmos. También le contaba historias espeluznantes, como la historia de los Grimix, unos monstruos que se pirran por la leche de estrellas y que en una ocasión, casi acaban con la Vía Láctea. A Anou todavía le temblaba la voz cuando recordaba aquellos fatídicos días. Tuvieron que doblar turnos de guardia alrededor de la Vía Láctea para protegerla. Fueron varias semanas de duro trabajo hasta que, al final, los Grimix desistieron en su ofensiva y se marcharon del lugar de la misma manera que llegaron. Los Grimix son seres desagradables, comentó Anou con cara de asco. Son carroñeros del espacio que vagan entre las galaxias buscando alimento. Cualquier cosa les sirve, pero, sobre todo, se pirran por la leche de estrellas. Espero no volver a ver un Grimmick nunca más, su aspecto es repugnante. Tienen una boca enorme con varias filas de dientes en su interior y una larga trompa retráctil que utilizan para succionar líquidos desde largas distancias. Su cuerpo está cubierto por escamas de color azul que brillan cuando reciben la luz directa de cualquier estrella, y tienen dos aletas que utilizan a modo de alas para impulsarse por el espacio.
Son seres despreciables que no aportan nada bueno a la convivencia pacífica en el cosmos. Luis también puso cara de asco al escuchar la descripción de aquellos seres que estaba haciendo Anou. En su mente se dibujaba ya aquel ser horrendo que esperaba no ver nunca. Se imaginaba una piraña gigantesca con alas, boca de tiburón y la trompa de un oso hormiguero. Anou seguía hablando y hablando sin parar. Su voz era suave y agradable, y la cesta se mecía una y otra vez de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, despacio, como si fuera una gigantesca cuna flotando en medio de la inmensidad del espacio. Luis comenzó a sentir que los párpados le pesaban cada vez más. Llegó un momento en el que era incapaz de mantenerlos abiertos, hasta que, al final, quedó sumido en un profundo sueño. Se despertó con la luz de la mañana entrando por la ventana de su cuarto. Jack estaba acostado en la alfombra encogido en forma de bola. Todavía seguía durmiendo, aunque la luz lo cubría por completo. Luis se levantó con calma, frotándose los ojos con ambas manos. Se acercó a Jack despacio y lo acarició para intentar despertarlo sin sobresaltos. ¿Qué ha pasado?, le preguntó en voz baja. ¿Cuándo hemos vuelto a casa? Jack abrió un poco los ojos, ocultándose de la luz. Te quedaste dormido y volvimos a la Tierra, le respondió. Estabas muy cansado después de tantas aventuras. Y no me extraña, viajar por el espacio provoca un gran desgaste. Los seres humanos no estáis hechos para los viajes interestelares. Aunque el viaje es rápido, consume muchas energías, y eso, por fuerza, termina provocando un gran cansancio. Además, es tu primera vez, así que es normal que hayas terminado rendido. Con el tiempo, uno termina acostumbrándose a todo. Luis se frotaba la cara con las manos, con aire cansado. Vaya, así que me quedé dormido. Me hubiera gustado despedirme de Anou. No te preocupes, no pasa nada. Anou sabe mejor que nadie lo que cansan los viajes interestelares. Y sobre todo a un humano joven y novato como tú. Ya, pero preferiría haberme despedido. No te preocupes por eso. Ahora deberías bajar a desayunar. Tu madre te está esperando en la cocina. Y recuerda, nunca hables con nadie de los viajes interestelares. Luis bajó las escaleras despacio. El cansancio todavía hacía efecto sobre su cuerpo y no había dormido lo suficiente. Su madre lo estaba esperando en la cocina y al verlo, levantó la mano con una enorme sonrisa en la cara para saludarlo. Pero en aquellos momentos, Luis solo podía pensar en lo que acababa de ver, solo podía pensar en el espacio, en Anou en la Vía Láctea y en Jack. Ni siquiera se dio cuenta de que su madre estaba allí. Terminó el desayuno lo más deprisa que pudo y volvió a subir a su habitación sin pronunciar palabra alguna. Al entrar en la habitación se encontró a Jack hojeando un cuento. Se trataba de uno de los cuentos favoritos de Luis. Su madre se lo había leído por primera vez cuando era muy pequeño, y de vez en cuando, le seguía gustando que se lo leyera de nuevo, aunque él ya lo había leído varias veces por sí solo. Se titulaba El fantasma de Aberdeen, y narraba las aventuras de un joven fantasma que vivía en un enorme castillo y cómo le cambiaba la vida cuando se mudaba una familia de humanos a vivir allí con él. ¿Qué es un fantasma?, preguntó Jack. Los fantasmas no existen, dijo Luis muy seguro de sí mismo. Son seres transparentes que solo existen en los cuentos de fantasmas. Según pone en el cuento, antes de ser fantasmas eran personas. No sé por qué se vuelven fantasmas. Creo que lo entiendo, respondió Jack, más o menos. Hay unos seres similares en el universo, los Molens. Los Molens tienen dos etapas vitales muy diferentes. La primera etapa es la física, en la que viven en el planeta Amodón, en la galaxia de Zetimer. En esta etapa se preparan para la misión más importante de sus vidas, que llegará en la segunda etapa, la psíquica.
En la etapa psíquica abandonan el cuerpo y se convierten en seres etéreos, sin cuerpo. Durante esta segunda etapa vagan por el universo para vigilar que todo se mantenga en orden. Son los encargados de velar porque todo se mantenga tal y como lo conocemos. Ellos vigilan constantemente para que ningún planeta modifique su órbita, para que las estrellas brillen con normalidad, para que ninguna civilización intente invadir a otra. Son algo así como la policía del universo. En la Tierra los veis pasar de vez en cuando, vosotros los llamáis cometas. La mayor parte de las veces solo se pueden observar con un telescopio, pero algunos se pueden contemplar a simple vista. Una vez vi pasar un cometa. Luis intentaba recordar los detalles del día que había visto el cometa. No recuerdo cómo se llamaba, tenía un nombre muy raro. Mi madre me dijo que iba a pasar un cometa y aquella noche salimos al campo a verlo. Hacía frío, así que mi madre me arropó con una manta. Recuerdo que era muy bonito. Tenía una larga cola muy brillante que llamaba mucho la atención. Pues eso era un molen. La cola es la estela de luz que dejan al moverse tan rápido. Son los seres más rápidos de todo el universo conocido. ¿Conocido? No conoces todo el universo. Jack emitió un leve silbido y puso cara amable. Claro que no conocemos todo el universo. El universo es insondable. ¿Insondable?, preguntó Luis. Quiere decir que es imposible conocerlo por completo. Además, se encuentra en continua expansión, por lo que sigue creciendo y creciendo. No sabemos hacia dónde se dirige o si terminará alguna vez de expandirse, pero sí sabemos que es así. Me gustaría ver otra vez un cometa. Suspiró Luis. Los verás, no te preocupes. Los verás y los conocerás. Todo a su tiempo. Capítulo 5. Un paseo por la Tierra. Los descubrimientos que había hecho en tan poco tiempo habían dejado a Luis con ganas de seguir explorando el universo. No podía pensar en otra cosa, pero Jack sabía que no podía permitirse sobrecargarlo. Era demasiado joven, y estaba empezando a descubrir los viajes interestelares, debía ir con cuidado o podía hacerle daño. Lo que necesitaba ahora era descansar, tomárselo con calma. Tenían tiempo de sobra para seguir descubriendo ese mundo maravilloso que se extendía sobre sus cabezas y que algún día tendría que conocer por sí mismo. Luis seguía mirando su atlas con interés, aunque ahora se había quedado en las páginas que dedicaban al universo. El resto no le llamaba la atención, tan solo quería saber más sobre lo que había más allá de la Tierra. Jack se acercó a él y silbó con delicadeza. Luis, creo que hoy me gustaría conocer un poco más tu planeta, dijo. ¿La Tierra?, preguntó Luis sorprendido. Creí que íbamos a viajar por el universo otra vez. No debes hacer tantos viajes seguidos, todavía estás empezando. Tenemos que ir poco a poco. Pero ya conozco la Tierra, dijo Luis poniendo cara de pena. Yo quiero ver otros planetas. Verás, Luis. Viajar por el universo es como hacer ejercicio. Hay que ir poco a poco o podrías lesionarte. Ahora tienes que descansar antes del próximo viaje. Jo. Si no queda otro remedio. Así me gusta. Creo que lo mejor sería dar un paseo por el campo. Al menos, a mí me parece una buena forma de relajarse. Así podré conocer un poco la naturaleza de vuestro planeta. Vale, pero mi madre no me deja alejarme solo, dijo Luis encogiéndose de hombros. Tranquilo, no se enterará de nuestra pequeña aventura. Ahora podrías enseñarme algo más sobre tu planeta en ese atlas tan chulo que tienes ahí, le dijo mientras silbaba sin parar. Entonces, desde la planta baja de la casa, llegaron las palabras de su madre Laura que lo llamaba. Luis, baja a ayudarme a preparar la comida. Tengo que bajar, le dijo a Jack decepcionado.
No pasa nada. Ayuda a tu madre y después seguimos, le contestó Jack con un silbido amable. Luis bajó a la cocina y ayudó a su madre a preparar la comida. Hoy había cocinado merluza al horno, y Luis se encargó de poner la mesa y servir los platos con mucho cuidado. Al terminar la comida, él y su madre recogieron todo y lavaron los platos. Luis siempre ayudaba a su madre en todo lo que podía. Le gustaba ser útil y ayudar a su madre para que no tuviera que cargar ella con todo el trabajo. Así no estaba demasiado cansada y podía jugar con él. Consideraba que esa era una de las ventajas de ayudar en las tareas de la casa. Después salieron al campo a jugar al parchís. Laura siempre se tomaba un café después de comer, y Luis una natilla de chocolate. Jugaron varias partidas sin llevar la cuenta de quién ganaba, hasta que Luis se aburrió y le pidió permiso para subir a su cuarto a leer un rato. Claro, cariño, sube a tu habitación a leer. Yo me quedaré aquí un poco más, le respondió su madre con una sonrisa. Luis volvió a su habitación y se encontró a Jack curioseando en la estantería. Hola, Luis. Hola, Jack. ¿Qué haces? Estaba mirando los libros que tienes aquí. Son todos muy interesantes, dijo Jack mientras seguía curioseando entre los libros de la estantería. Veo que tienes muchos cuentos. Me gustan mucho los cuentos. Al leerlos es como estar en otro mundo, respondió Luis con una sonrisa encantadora. Como viajar por el espacio, le dijo Jack. Algo así. Enséñame más cosas sobre vuestro planeta en el Atlas, le pidió Jack. Pasaron el resto de la tarde hablando sobre los cuentos, mirando el Atlas, enseñándole cosas sobre la Tierra y divirtiéndose con los juegos que Luis tenía en la habitación. A Jack le gustaba aprender las costumbres de los seres que visitaba, pero Luis estaba resultando el más especial que había conocido. Cuando empezó a anochecer, Luis bajó a cenar con su madre. Mientras tanto, Jack aprovechó para seguir curioseando y aprendiendo más cosas sobre él y sobre su planeta. Al regresar, su madre lo acostó en la cama y se marchó. Bueno, creo que ahora podemos salir a dar un paseo, dijo Jack. Claro, respondió Luis, ya más animado que por la mañana. Cada vez conocía más a su amigo extraterrestre y le apetecía pasar tiempo con él. Jack colocó su pequeña mano sobre el hombro de Luis y desaparecieron entre una luz brillante que iluminó toda la habitación. Al instante, aparecieron en el medio del camino que pasaba frente a la casa, pero a unos 200 metros de distancia. Tranquilo, solo nos hemos movido dentro del mismo planeta, eso no causa desgaste, le dijo Jack. Estaba empezando a oscurecer, pero la luz del sol todavía podía distinguirse en el horizonte, y eso era más que suficiente para iluminar el camino. Vamos hacia allí, dijo Luis señalando un sendero que se introducía en el bosque. Hay muchos árboles y es muy bonito. Suelo pasear con mi madre por ahí muchas veces. Está bien, asintió Jack. Comenzaron a caminar y fueron introduciéndose poco a poco en el bosque. Luis conocía bien aquel camino que había recorrido con su madre muchas veces. Jack observaba con interés todo lo que le rodeaba. Se agachaba al lado de los árboles y tocaba la hierba. Acariciaba las hojas de las plantas para comprobar su tacto y se acercaba a ellas para comprobar cómo eran. Todo llamaba su atención en aquel planeta desconocido. Eso se llama helecho, dijo Luis cuando Jack estaba tocando las hojas de una planta. Mi madre dice que son los seres vivos más antiguos del planeta. Dice que ya estaban aquí en la época de los dinosaurios. Vaya, eso debe ser mucho tiempo, dijo Jack. Hace mucho que los dinosaurios desaparecieron. No sé cuánto, pero fue hace millones de años. Los mató un meteorito muy grande que cayó sobre la Tierra, le contó Luis muy emocionado por poder compartir su conocimiento.
Jack cogió una hoja del helecho y continuaron caminando. Una planta curiosa, dijo mientras jugueteaba con la hoja que tenía en la mano y la miraba con interés. Tendré que investigar más sobre ella. Creo que me voy a llevar esta muestra a mi planeta. Sacó una bolsita y la metió dentro, para después guardarla en su marsupio. A medida que iba oscureciendo, empezaban a escucharse los cantos de los grillos entre la maleza. Cada vez podían oírse más sonidos típicos de la naturaleza que iban adueñándose de todo a su alrededor. Cuanto más oscuro estaba, más estrellas podían contemplarse en el cielo. A Luis le encantaba la imagen que se formaba a esas horas, justo cuando él solía irse a la cama. Le gustaba quedarse un rato mirando las estrellas y perderse entre ellas. Entre los cantos de los grillos empezó a escucharse un crujir de hojas y ramas secas que se partían. Era como si algo se moviera muy cerca de ellos. ¿Qué es ese ruido?, preguntó Jack. Luis se encogió de hombros, indicando así que no lo sabía. Cualquier animal del bosque, respondió. Pueden ser muchas cosas. Jack se puso alerta y agudizó sus sentidos. Estaba acostumbrado a la aventura y siempre se enfrentaba a peligros desconocidos en lugares lejanos del universo. Deberíamos dar la vuelta, le dijo a Luis. No sabemos a qué nos enfrentamos. Podría ser un ratón o un conejo, le contestó Luis. Son animales pequeños y no son peligrosos. Entonces un perro asomó la cabeza entre los matorrales. Era un perro salvaje. Le faltaba media oreja, probablemente por alguna pelea, y enseñaba los dientes mientras gruñía. Luis, deberíamos irnos. Creo que este animal no nos quiere en su territorio. Luis miraba al perro aterrorizado. Era casi tan grande como él, lo que significaba que era mucho más alto que Jack, y su presencia era imponente. Tenía el pelo marrón y gris, y estaba sucio y mojado. Se notaba que había estado cazando. Jack, tengo miedo, dijo Luis acercándose a Jack. Tranquilo, no pasa nada. No debemos mostrar temor, ya que muchos seres pueden notarlo y se aprovechan de eso. Tengo la impresión de que él también tiene miedo, y por eso se muestra agresivo, para que nos marchemos. ¿Seguro?, preguntó Luis con desconfianza. No lo sé, pero es muy probable. Vamos a dar la vuelta y caminar despacio. Mientras caminaban, el perro los seguía a poca distancia sin dejar de gruñir en ningún momento. Era como si los acompañara hacia la salida de su territorio. Jack, ¿por qué no nos transportas a casa?, le preguntó Luis. El perro está demasiado cerca, respondió. Si lo hago, es posible que nos lo llevemos con nosotros. Continuaron caminando despacio, intentando mantenerse calmados, hasta que se dieron cuenta de que el perro empezaba a quedarse atrás. Después se quedó parado mirando cómo se marchaban, hasta que dio la vuelta y volvió a introducirse en el bosque. Luis y Jack respiraron tranquilos cuando perdieron de vista al perro salvaje. Lo que empezó como un tranquilo paseo por el bosque, se había convertido en una peligrosa aventura. ¿Estás bien?, le preguntó Jack. Sí, respondió Luis cogiéndolo en brazos y dándole un abrazo. Eres el mejor, Jack. ¿Cómo sabías lo que debíamos hacer? Todos los seres vivos se parecen, respondió Jack. Solo hay que fijarse un poco para ver cuál es su forma de actuar. Venga, vamos a casa a dormir. Luis le dedicó una sonrisa y Jack silbó con suavidad durante el resto del camino. Los dos estaban felices por haberse conocido. Cada uno aprendía cosas del otro, y se beneficiaban de la compañía que le proporcionaba. Eran dos seres a los que les separaba todo un universo, pero empezaba a unirles algo mucho más importante: la amistad. Capítulo 6. Los Mollens. Esa noche se acostaron después de una aventura como pocas que hubieran vivido antes.
Luis estaba descubriendo un mundo extraño fuera de su planeta, pero también muchas cosas nuevas dentro de él. Jack estaba descubriendo algo muy diferente a todo lo que conocía en este pequeño planeta azul. Estaba empezando a crear un vínculo de amistad con ese pequeño humano que no se parecía en nada a todo lo que tenía a lo largo y ancho del universo. Luis, despierta. Debemos partir cuanto antes. Luis abrió los ojos despacio, frotándose la cara con las manos. Jack estaba apoyado en la cama, mirándolo a escasos centímetros de su cara. ¿Qué pasa? Tengo mucho sueño. Si quieres conocer a los Mollens, es mejor que salgamos cuanto antes. Son seres muy metódicos, no les gusta nada que les hagan esperar. Vamos a conocer a los Mollens. Sí, vas a conocerlos. Pero tiene que ser ahora mismo, no podemos esperar más. De acuerdo, vámonos, respondió bajando de la cama de un salto. Un destello de luz iluminó la habitación en el mismo momento en que la mano de Jack se agarró con fuerza a la de Luis. Un segundo después, la habitación se encontraba completamente vacía. Era como si nunca hubieran estado allí. Laura escuchó un suave zumbido en la habitación, como una ráfaga de viento repentina e inesperada. No era cuestión de preocuparse, pero sería mejor subir a la habitación a comprobar que todo estaba bien. Sí, todo estaba bien, no había nada por lo que preocuparse. Todo seguía estando en su lugar, todo continuaba en orden. Como tenía que ser, como siempre había sido, como siempre sería. Jack, es verdad. ¿Vamos a conocer a los Mollens?, preguntó Luis. Así es, pequeño. Pero has de tener mucho cuidado con lo que dices, los Mollens son muy desconfiados. Si tienen la más mínima sospecha de que algo no va bien, intentarán remediarlo de la manera más rápida posible, y la manera más rápida, no siempre es la más agradable. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que los Mollens pueden ser peligrosos. Son necesarios, sí, por supuesto que lo son. Pero también pueden ser peligrosos. Piensa bien lo que haces y lo que dices. Sobre todo lo que dices. De acuerdo, respondió Luis. Pensaré bien lo que digo. Eso es. Recuérdalo bien, cada vez que quieras hablar, piensa primero lo que vas a decir. Repítelo en tu mente las veces que sea necesario para ver cómo suena, solo así podrás tomar la decisión adecuada, hablar o no hablar. Un terráqueo dijo una vez, somos dueños de nuestros silencios y esclavos de nuestras palabras. Se llamaba Gandhi. Un gran hombre con grandes ideas. Los humanos deberían guiarse más por sus enseñanzas, les iría mucho mejor. Entonces, ¿es mejor que me quede callado? En este caso sí. Yo hablaré por ti. Y si tienes algo que decir, recuerda que debes pensarlo al menos 2 veces. Sí, eso será lo mejor. Jack, pareces preocupado. No pasa nada. Todo irá bien, le dijo Jack con tranquilidad. Se encontraban en un planeta que a Luis le resultaba realmente extraño. La superficie era árida y no había ninguna estructura que hiciera pensar que en algún lugar se escondía una civilización. La tierra que pisaban tenía un color rojizo muy vivo y el reflejo del sol sobre la superficie creaba una luminosidad cegadora que hacía que Luis se protegiera los ojos con la mano. Jack se tocó levemente la parte de atrás de la cabeza y una especie de pantalla protectora se proyectó al instante frente a su cara, protegiéndole de la luz. ¿Por qué estamos aquí?, preguntó Luis mirando hacia los lados. Aquí no hay nada interesante que ver. Esto es solo un desierto rojo con mucha luz. Los Mollens no son muy amigos de revelar la ubicación de sus guaridas, le respondió Jack. Este lugar no es su planeta natal, solo es uno de los muchos planetas que utilizan para reponer energías. Aquí podremos encontrarnos con ellos sin desvelar la ubicación de su cuartel general.
Son muy celosos de su privacidad. Pero es algo normal en una especie tan acostumbrada a estar siempre bajo alguna amenaza. Llegarán enseguida, son seres con un sentido de la puntualidad exquisito. Un rayo de luz azul semitransparente iluminó el cielo y un ser fantasmal se materializó ante sus ojos. Después, apareció otro justo a su lado. Y después otro más. Y otro. Y otro. Por fin los rayos cesaron y tenían ante sí a 6 seres transparentes que los miraban de manera inquisitoria. «Hola», dijo con tono grave el que se encontraba más cerca de Luis. «Así que tú eres el famoso humano que estábamos esperando». «Sí», respondió Luis. Su respuesta sonó seca y tajante. «Bien, bien, bien. Nosotros somos los Mollens, y nuestra misión es salvaguardar la estabilidad del universo. Ahora mismo, por suerte, no hay ninguna amenaza acechando a las diversas galaxias del cosmos, y así es como ha de ser siempre. Cuando no es así, es cuando nosotros actuamos». Luis se quedó pensando unos segundos, pero antes de que pudiera decir nada, Jack tomó la palabra. «Comprensión y respeto, seres inmortales que veláis por la paz en el cosmos. Este es Luis», dijo señalando con su mano. «Es el humano que ha venido desde la Tierra para conocer los secretos del universo». «Comprensión y respeto, amigo Jack». «Así que este es Luis», dijo el Mollen que se encontraba a su lado, mientras daba vueltas a su alrededor inspeccionando cada centímetro de su cuerpo con mirada curiosa. «Bienvenido, humano. Llevamos mucho tiempo esperándote. El conocimiento del cosmos es infinito, pero una pequeña parte de él te será desvelada durante tu viaje. Absorbe todo el saber que puedas y manténlo en tu interior. Pues el conocimiento es la clave de la supervivencia». A Luis no se le ocurría nada que decir tras las palabras del Mollen. «Sí, claro», dijo con cautela. «Gracias. Yo soy Lurón, comendador primero del Escuadrón Alfa de los Mollens. Hoy serás testigo de un día de patrulla por el cuadrante sudeste del Cinturón de Orión. El Cinturón de Orión es una de las rutas de viajeros más importante de este cuadrante, y el Escuadrón Alfa vela por la integridad del cinturón y por la tranquilidad de los viajeros que por él se desplazan. ¿Tienes alguna pregunta antes de partir?» Luis se quedó pensativo. Las preguntas se agolpaban en su cerebro intentando salir al exterior, pero no se atrevía a abrir la boca sin pensárselo varias veces. «Bien, veo que no hay preguntas», dijo Lurón sin darle tiempo a Luis para pensar. «Partamos entonces, no podemos permitirnos estar tanto tiempo parados». Lurón señaló con una especie de puntero láser hacia un lugar que se encontraba a unos metros de donde estaban parados Luis y Jack, y algo que parecía una nave espacial transparente apareció de la nada. Luis se quedó mirando, impresionado por lo que acababa de pasar. «¿Qué es eso?», preguntó. «Acaba de aparecer una nave espacial transparente». «Es el sistema de camuflaje», le dijo Jack. «Antes no podíamos verla». «¿Estamos todos preparados?», preguntó Lurón. «Sí», dijo Luis dubitativo. «Sí», dijo Jack con seguridad. «Pues nos vamos, el tiempo es leche de estrellas». Se subieron a la nave, que se volvió totalmente invisible y, en un instante, estaban viajando por el espacio a gran velocidad. Podían verlo todo desde el interior de aquella nave invisible que Lurón pilotaba con gran pericia. Era un espectáculo difícil de creer, volar por el espacio, flotando, sin nada a tu alrededor que interrumpa la visión. La sensación era la misma que debería sentirse al volar. Se movían con libertad por el cielo estrellado, girando a uno y otro lado, saludando a las estrellas al pasar, sintiendo que eres uno más en un universo infinito plagado de estrellas. Luis tenía la impresión de ser especial. Se acercó a Jack y le preguntó, bajando el tono de voz hasta convertirlo casi en un susurro para que nadie más pudiera oír lo que decía:
¿Qué ha querido decir Lurón con eso de que el tiempo es leche de estrellas? Quiere decir que es valioso, igual que la leche de estrellas es valiosa, le respondió Jack. En la Tierra tenéis un dicho muy parecido: el tiempo es oro. Seguro que lo has oído en más de una ocasión. Ah, vale, se lo he oído decir a mamá alguna vez. Creo que entiendo lo que significa. Esta es la manera habitual que tenemos de vigilar el firmamento, comenzó a decir Lurón. Como puedes observar, desde el interior de la nave puedes ver todo lo que hay a tu alrededor, pero desde el exterior nadie puede vernos, somos completamente invisibles. Ahora mismo vamos muy despacio, para que puedas observar lo que nos rodea. Si nos moviéramos a nuestra velocidad habitual de patrulla, no te daría tiempo a ver nada. Los reflejos del ser humano son bastante limitados. Luis miraba con cara de asombro a Lurón. No entendía muy bien lo que quería decir, pero le fascinaba todo lo que estaba pasando. Mira, ¿ves aquel planeta de allí?, le preguntó Lurón, señalando con su brazo semitransparente terminado en lo que parecían dos dedos gruesos y alargados. ¿El de color verde moco? Ese que está rodeado por una especie de campo de fuerza, como en la Guerra de las Galaxias. ¿Qué es la Guerra de las Galaxias? ¿Te refieres a la Gran Guerra Galáctica de los Turmax? ¿Qué? Nada, no te preocupes, contestó Lurón. Esa es una larga historia del pasado. Me refiero a ese planeta de color verdoso. Ese planeta es Langaria, hogar de los Torminons. Los Torminons son los seres más antiguos del universo. Se cree que su existencia es tan antigua o más que el propio universo, aunque nadie ha podido corroborarlo hasta el momento. Viven en su planeta, rodeados de una pantalla psíquica que impide la entrada de extraños. La única forma de contactar con ellos es siendo requeridos a su presencia. Ellos son quienes rigen los designios del cosmos, elaboran las leyes generales de convivencia, redactan tratados de comercio entre planetas y dirimen las disputas que afectan a varias civilizaciones o especies. En general, interfieren en todo lo que afecta a más de una especie, planeta o civilización. Son como reyes. Luis abría la boca asombrado mientras miraba hacia el planeta Langaria. ¡Atención!, gritó Lurón de repente, levantando el brazo para señalar y mirando hacia adelante con sumo interés. A lo lejos, había un pequeño punto azul que se acercaba al planeta Langaria a gran velocidad. Lurón desapareció de repente de la nave, sin previo aviso. En la lejanía, el punto rojo se detuvo un instante al llegar a la barrera que creaba el planeta Langaria, y salió despedido hacia atrás con gran fuerza. Después desapareció sin dejar rastro. Luis miró a su derecha y se encontró a Lurón sentado de nuevo a su lado. ¿Qué ha pasado?, preguntó. Asunto solucionado. No hay nada más que añadir. Continuemos con nuestro viaje. Espero que no haya más interrupciones. Jack, ¿crees que podré visitar a los Termitors?, preguntó Luis susurrando. No, respondió Jack de manera tajante. Y su nombre es Torminons, no Termitors. Como ha dicho Lurón, no reciben visitas. La única manera de entrar en su planeta es ser convocado al mismo, y eso solo ocurre por algún motivo. Por lo general, siempre es por algo malo. No vas a conocerlos. Ni siquiera yo los conozco, y eso que he recorrido gran parte del universo conocido. En realidad son muy pocos los que pueden presumir de conocerlos, ya que casi siempre emiten sus veredictos y demás comunicados a través de emisarios. Ellos nunca salen del planeta. Esos emisarios pertenecen a una especie nativa del planeta Langaria llamada Pinkels, que vive en paz con los Torminons y se ocupa de las labores de asistencia y diplomacia. Lo normal es conocerlos a ellos, y no a los Torminons. Vaya, qué pena, suspiró Luis. Yo no me molestaría por ello. Ten en cuenta que, si has de conocer a los Torminons, es por algo grave. Es mejor no conocerlos.
A partir de ese momento, el viaje siguió sin más sobresaltos, y Luron continuó explicándole a Luis cómo dedicaban su ciclo vital a vigilar el cosmos, cómo se movían por el universo y qué zonas eran las más peligrosas o las más transitadas. Luis escuchaba con atención cada una de las palabras que salían de la boca de aquel ser que tanto le recordaba a los fantasmas de los cuentos, y se esforzaba en recordarlas, en atesorarlas en su memoria para guardar aquellas valiosas enseñanzas que consideraba de un valor incalculable. Capítulo 7. La partida. Tras un largo paseo por el universo, Luis empezaba a encontrarse muy cansado. Los párpados le pesaban muchísimo y comenzaban a cerrarse poco a poco, sin que se diese cuenta, hasta que al final terminaron cerrándose por completo. Cuando Luis consiguió abrir los ojos de nuevo, ya estaba acostado en su cama. Tenía puesto su pijama favorito, ese que lucía un enorme cohete espacial justo en el centro del pecho, y la luz estaba apagada. Luis se sentó en la cama, pensando en todo lo que acababa de vivir hacía tan solo unos instantes, y dirigió la vista al exterior, mirando por la ventana. Fuera estaba anocheciendo. Podía ver cómo la noche estaba invadiendo la tierra poco a poco. Las estrellas brillaban en el firmamento como un gigantesco árbol de Navidad, creando el efecto de un enorme manto de puntos luminosos que cubría todo lo que existía. Al menos todo lo que existía en el universo de Luis hasta ese momento. Ahora su universo se estaba expandiendo de manera exponencial. Las estrellas ya no eran simples puntos luminosos en el cielo, eran lugares que existían y que podía visitar. La Vía Láctea no era una simple mancha que atravesaba el firmamento, era una preciosa línea que, al igual que un faro, servía de guía a los navegantes estelares. Los cometas ya no eran solo rocas que viajaban a gran velocidad por el espacio, eran seres de otro mundo que velaban por la seguridad en el universo. Todo era maravilloso en la cúpula celestial. Todo tenía un sentido. Todo cumplía una función en el universo. De repente una estrella fugaz cruzó rauda el firmamento, atravesándolo desde un extremo al otro. Luis podía imaginarse a Luron persiguiendo a un Grimmick, o a otro ser similar de los muchos que vagaban por el universo. Podía imaginarse miles de aventuras vividas por seres estelares que hasta hacía unos días no podría haber siquiera soñado. Ya nada era como antes, y nunca volvería a serlo. Su mundo había cambiado por completo. Mirar al cielo siempre le había encantado, pero ahora cobraba una dimensión totalmente nueva. Algo le tocó en el brazo con suavidad, apartándolo de su ensoñación. Era Jack. Seguía ahí, con él. Tengo que irme, Luis. Mi trabajo en la Tierra ha terminado. No puedo seguir aquí por más tiempo. La misión ha llegado a su fin y tú ya has alcanzado el conocimiento necesario, al menos por ahora. Pero yo no quiero que te marches. Por favor, quédate conmigo. No le contaré a nadie que estás aquí, seguiremos escondiéndote en mi habitación y podrás conocer mejor la Tierra. Todavía me quedan muchos planetas por visitar. Tú mismo lo dijiste, hay montones de planetas y estrellas ahí arriba, en el cielo. Jack miraba a través de la ventana con los ojos empañados por la emoción. La despedida era demasiado dura para mirar a Luis a la cara. No puede ser. Las cosas deben ser así. Como ha sido siempre. Como siempre será. Yo no pertenezco a este mundo, así que debo partir hacia mi planeta, donde me será asignada una nueva misión. Solo te pido una cosa, Luis, no me olvides. Antes de que te des cuenta, crecerás y entonces te convertirás en un adulto. Y cuando seas adulto tendrás otras preocupaciones, otras ideas, otras aficiones, otra vida, y entonces sin proponértelo dejarás de creer en los cuentos. Dejarás de creer en leyendas. Dejarás de creer en los extraterrestres, y será ese día cuando comenzarás a olvidar. Y también te olvidarás de mí. Para ti seré solo el sueño de un niño. Si no quieres que todo eso ocurra, deberás hacer un gran esfuerzo,
un esfuerzo enorme desde este mismo momento, para poder acordarte de todo lo que has vivido. Tienes que hacerlo. Tienes que recordarme, por el bien del universo. Luis levantó la mano derecha y se tocó la nariz con el dedo gordo, a la vez que levantaba el meñique de la misma mano, mientras una pequeña lágrima transparente brillaba a lo largo de su mejilla. No te olvidaré nunca, Jack, siempre seré el niño que ha viajado por el universo. No pienso crecer nunca. Jack le devolvió el saludo, y una ráfaga de luz atravesó el cristal de la ventana. Jack desapareció para siempre de la habitación, pero no de la memoria de Luis, donde permanecería eternamente en su recuerdo. Fin del audiolibro Mi amigo Jack, el viajero de las estrellas. Gracias por escuchar este audiolibro. Mi amigo Jack regresará con más aventuras. Más libros. De Efrén Villaverde. efrenvillaverde.com. facebook.com/efrenvillaverde. instagram.com/efrenvillaverde.